Los discípulos tuvieron una relación con Jesús a nivel personal, lo vieron. Pero qué difícil es pasar de relacionarte con alguien que ves a relacionarte con el Espíritu Santo al que no veo. Es un cambio tremendo. Es un cambio que los discípulos lo sufrieron. Él dijo, yo me voy, pero no se van a quedar solos. El Espíritu Santo estará con ustedes y les enseñará, les guiará a toda verdad. Él pondrá palabras en su boca y muchas cosas. Además de eso, Él es el consolador, Él es el amigo, Él es el que te anticipa. Pero ¿cómo puede ser posible que el hombre, el ser humano, se relacione con alguien que no ve? ¿Cómo se puede ejecutar ese milagro con alguien que posiblemente no exista? ¿Cómo es posible saber que el Espíritu Santo está? Es muy sencillo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el viento? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos que está? Se puede sentir, usted puede notar que hace mucho viento, usted puede notar que se despeina, usted puede notar que provoca algo en el ambiente. Pues el Espíritu Santo es una persona que ha venido a tu vida para quedarse. El Espíritu Santo es Dios y no es ni la tercera, ni la segunda, ni la primera. El Espíritu Santo es Dios. No tiene categoría, no tiene posición. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que vamos a hablar en esta mañana. Y el título que le he puesto es, le perteneces. ¿Se lo puedes decir a tu vecino? Le perteneces. Le perteneces. Si se está durmiendo, muévele un poco. Le perteneces. Le perteneces. Y para eso vamos a leer Efesios, una de las cartas del apóstol Pablo a esta iglesia, en el capítulo 1. Mire lo que dice así, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a detenernos allí para después terminar con el versículo 13 y el 14. Le quiero decir que en primer lugar, la carta a esta iglesia es una carta un poco complicada. Desde el punto de vista teológico es muy profunda, pero hay algo muy interesante. Primero, decirle que el apóstol escribe esta carta desde una cárcel, desde una prisión. Está encerrado y él, encerrado por la causa de Cristo, le llegan noticias de las iglesias en las cuales él ha abierto. Durante 3 años convivió con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y él sabe cuál es la voluntad perfecta para esta iglesia. Entonces, imagínese usted,
hoy en día, yo no sé si a usted le pasa, pero hoy en día usted envía un mensaje de WhatsApp y si lo dejan en visto, usted se enfada. Y usted dice, pero ¿por qué no me respondió? Sin vergüenza lo ha leído y no me dice nada. ¿A cuánto le ha pasado? Que lo dejan en visto. Oiga, el apóstol Pablo enviaba una carta sabiendo que la iban a leer, que el camino iba a ser complicado para que esta carta llegara a esta iglesia. Él no tenía un teléfono, no tenía ningún otro medio de comunicación que tenemos ahora. Lo que tenía eran personas fieles que arriesgaban su vida para que esta carta llegara a este destinatario, que era la iglesia. Imagínese usted cómo tiene que estar la vida del apóstol sometido a la voluntad de Dios, esperando noticias, y él en la prisión, orando, Señor, que la carta llegue, que los hermanos lo lean, porque llegó a sus oídos que la iglesia se estaba dividiendo, que algo estaba pasando dentro, pero menos mal que no tenía WhatsApp, porque se hubiese desesperado más. Menos mal que no tenía Facebook. Menos mal porque lo hubiesen criticado. Tú, apóstol, mira, antes que eras judío, qué bien que estabas, y ahora que te consideras apóstoles de estos que no tienen nada, los gentiles, estás en la cárcel. ¿Se imagina los memes que le hubiesen sacado al apóstol Pablo desde prisión? Un montón. Pero él estaba aguantando allí. Y mírelo cómo está. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice el apóstol: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Avanzando un poco más en esta carta, él afirma desde dónde él lo está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta carta? Todavía me funcionan los reflejos. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Qué quería conseguir en los destinatarios que iban a llegar a esta carta? En primer lugar, hermano, la unidad. La unidad en el cuerpo de Cristo. Porque si usted empieza a leer Efesios, lo que hemos leído ahora, el apóstol Pablo intenta convencer y decirle a la iglesia que es más lo que nos une que lo que nos divide en Cristo Jesús. Se lo repito, es más lo que nos une como iglesia que lo que nos divide. Pero nosotros estamos empeñados por la religión, por los dogmas, por las denominaciones a dividirnos. No, esa iglesia de allá es la iglesia pecadora. Esa gente allá bailan, permiten que vayan vestidos como quieran, etcétera, etcétera. Nosotros somos los santos. Nosotros somos los que llevamos la falda larga. Nosotros somos lo que hacemos, nosotros somos los puros. Y el apóstol Pablo se empeña a través de esta carta decirle a la iglesia cuáles son esas cosas que nos vincula, que nos une. En primer lugar, lo que te une, lo que nos une como iglesia, como hijos de Dios, es que somos bendecidos. Capítulo 1, versículo 3. Llevamos la bendición, portamos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Soy una bendición. ¿Lo cree? Ese tiene que ser nuestro lenguaje. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Número 1, diga conmigo: soy una bendición. Soy bendecido. Pastor, estoy arruinado. No importa. La Biblia dice que soy bendecido. Amén. Nos une la bendición. Número 2, nos escogió antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Tú no eres producto del azar. Tú naciste con una misión. Dios te entregó la vida, te la otorgó. Independientemente en el contexto que tú vengas, en la forma que te educaron, los padres que te tocaron, Dios te permitió vivir y superar aquel evento, aquella situación. Él nos escogió y no se equivocó contigo. ¿Se lo puedes decir a tu amigo, a tu vecino? Tú no eres una equivocación. Amén.
¿Qué más? Hemos sido adoptados hijos. Aquel que tiene al Espíritu Santo, aquel que ha recibido a Cristo como su Señor, es hijo, no es un bastardo, no es alguien rechazado, no es alguien menos. El Espíritu Santo vino para quedarse y para hacer que tus pies siempre estén sobre la tierra. El Espíritu Santo no vino a dar jerarquías. El Espíritu Santo no vino a las personas para que unos seamos más y otros menos. El Espíritu Santo viene para que tú y yo seamos uno en Cristo Jesús. El hecho de que tú te sientas inferior no es problema del Espíritu Santo, es un problema nuestro de identidad. Amén. ¿Qué más nos dio? Dice que nos ha hecho alabanza para gloria de su gracia. Dice que nos ha redimido por su sangre, que nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Hermano, voy a hacer que moleste mucho a tu vecino, pero dile, mira, dile, tú no eres bruto. Tú no eres bruto, tú eres sabio, tú eres inteligente. Por eso la palabra de Dios tiene tanto poder que aún las personas que no saben leer son capaces de vivirlo, de experimentarlo. Y provocan, hermano, unos milagros impresionantes, aún más que aquellos que han estudiado toda su vida la Biblia. Porque esto es cuestión de fe. Por eso, si tú dices, ay, es que no sé leer, ay, es que no sé escribir, tú tienes al Espíritu Santo que te hace sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. Él es el que renueva tu mente. Él es el que te hace abrir los ojos, el que te renueva. Además de eso, en esa unidad, versículo 10, la Biblia dice, mire lo que dice, en eso me quiero enfocar. Él dice ahí que nos reúne a todas las cosas en Cristo. Él dijo, yo me voy, pero cuando Él se fue, no se fue improvisando. No es que sea rapero ni nada de esto. Él hizo las cosas bien y dijo, ustedes no se van a quedar solos. Y el Señor y el apóstol Pablo dice, todas las cosas están reunidas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo que tú haces, todo lo que tú ejecutas, en el lugar donde tú estés, la temporada que tú estás pasando, está siendo gobernada, está siendo controlada por el Espíritu Santo. Está pasando por la crisis, el Espíritu Santo está allí. Y qué bueno que el Espíritu Santo esté, porque el final de eso es una garantía de victoria. Está pasando por tribulación, qué bueno que tenga el Espíritu Santo, porque Él me está capacitando para levantarme de esa situación. ¿Lo crees? Hermanos, son más las cosas que nos une, que nos divide. Si hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje del reino, si predicamos a un Dios todopoderoso, la gente se va a dar cuenta que somos hijos de Dios. Si mientras tu hermano se esfuerza en dar un testimonio de al Dios que sirve y testifica y se esfuerza para llevar una vida en santidad, y otro que se hace llamar creyente lo tira por los suelos, no estamos hablando el mismo idioma. Mientras en un lugar dicen que solamente ellos son salvos y que los de la vuelta no estamos hablando el mismo idioma. Mientras en un lugar están cerrándole las puertas a aquellos que no tienen identidad, que necesitan el amor de Dios, y solamente son aquellos que son selectivos. Son aquellos que, solo las personas de la alta, y empiezan a ser selectivos con la gente. No estamos hablando el mismo idioma. Si en la iglesia te desprecian, si aquí adentro no se te atiende, no estamos hablando el mismo idioma. El amor de Dios ha venido para abrazarte. El Espíritu Santo se ha quedado para que provoquen cosas en ti. Si tú no estás de acuerdo con todo lo que se mueve dentro de la iglesia, no estamos hablando el mismo idioma. Tenemos que hablar el idioma del reino de Dios. Amén.
Y el apóstol Pablo en esta carta está diciendo, hermano, son tantos los beneficios que tenemos como iglesia. ¿Por qué estamos permitiendo que entre algo erróneo? ¿Por qué permites que te confundan? ¿Por qué si al principio creía que Dios es el Dios de lo imposible, hoy ha llegado la duda a tu casa? ¿Por qué si antes confiabas en el Señor para superar tu crisis y lo lograste, por qué hoy has bajado los brazos? El apóstol Pablo está diciendo, son muchas las cosas. Versículo 11 dice que tenemos herencia. Tenemos herencia, por supuesto, porque Cristo murió. Y la muerte te otorgó a ti y a mí una herencia. Y una de las promesas dentro de esa herencia es el Espíritu Santo. A fin, versículo 12, que seamos alabanza para su gloria. Hermano, este fue la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Él desesperadamente estaba diciendo, Dios mío, que esta carta llegue a esta iglesia, y no solamente a Éfeso, sino a Colosas y otras cartas de otros destinatarios que estaban pasando por esta situación. La iglesia se estaba desviando, estaban tomando otro rumbo. Pero versículo 13 dice lo siguiente, y le quiero mostrar antes de leer esta imagen, para que tengamos idea de por qué el apóstol Pablo utiliza el lenguaje del versículo 13. Mire bien esto. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Permítame detenerme un momento aquí. Versículo 12, el primero dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sabe quiénes son esos nosotros? El pueblo de Israel, los judíos, aquellos que se le había otorgado el mensaje de salvación. Pero por causa de ese rechazo a nuestro Señor Jesucristo, entra usted, entro yo, entramos todos. Porque en vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Lo puede decir? Fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza este ejemplo? ¿Cuál era el contexto que el apóstol estaba viviendo en ese momento? ¿Por qué el sello? Mire, en el tiempo del apóstol, el sello significaba una marca de identidad. También una autenticación. También representaba la propiedad. Es una costumbre que lo llevaban los monarcas de aquel entonces. Era una persona de autoridad que fijaba el sello sobre un documento valioso. En ese contexto se mueve el apóstol Pablo. Y él está diciendo, ustedes han sido sellados. Y mire qué cosa, Mateo capítulo 27, versículo 66, acontece algo cuando Jesucristo muere. Mire lo que dice, acompáñeme al versículo 66 del 27, dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquel que se lavó las manos, Poncio Pilato, que no reconoció a Jesucristo como el rey de Israel, le llega una información diciendo que los discípulos iban a robar el cuerpo. Y entonces él, como autoridad, otorga el sello a esa piedra para que sepan que allí murió Jesucristo y que es propiedad, que es otorgado a ellos para que no se escape, lo hizo suyo, para que nadie se atreva a tocar eso. Hermano, la pregunta es, ¿qué representa ese sello? ¿Qué representó ese sello en la muerte de Cristo? Hay sellos que no tienen identidad, que no es auténtico, que no es de propiedad, es un sello falso.
porque la piedra, la cual fue sellada, impedía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sello representaba que de allí no se iba a levantar nadie, que Jesús lo que dijo que iba a resucitar al tercer día era un argumento falso, y por eso colocó el sello, porque aquí nadie se va a llevar el cuerpo, ninguna promesa se va a ejecutar. Y hay mucha gente, entre comillas, de autoridad, que ha querido poner sello a tu vida diciendo: tú no lo vas a conseguir, tú no te vas a levantar, la promesa de Dios no se va a cumplir en tu vida. Y han puesto el sello y tú te dejaste sellar, y no es el 666, es el sello del fracaso, es el sello de aquel que te ha hecho creer que tú no sirves, que tú no vales. Pero Jesucristo dijo: yo me levanto al tercer día. Y sabe, Él pasó por encima de ese sello, rompió el sello, se levantó, movió la piedra y la promesa se cumplió. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a cambiar? El infierno se ha encargado de sellarte, de creer que aún le perteneces. Y en un momento Jesucristo dijo: tú de mí no tienes nada, yo no te pertenezco. Esa es la iglesia que se levanta llena del Espíritu Santo. Cuando el diablo quiere arremeter contra la propiedad, contra lo auténtico, contra tu familia, contra lo que Dios te dio, alguien se tiene que levantar y le tiene que hablar al mismo diablo y a decirle: yo no soy propiedad de ti, yo no te pertenezco. El sello que me pusiste en el pasado, Cristo lo rompió en la cruz, resucitó al tercer día, y hoy yo tengo esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar unidos, hermanos. Tenemos que practicar la unidad. Y entiendo que en medio de un pueblo diverso, de diversas culturas, diversas formas de pensamiento, diversas formas de creer o entender las cosas, el único que puede provocar la unidad es el Espíritu Santo. Si yo como humano, como pastor, me esfuerzo en que todos nos pongamos de acuerdo, hermano, me voy a envejecer. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. El Espíritu Santo puede hacer que nosotros de una vez por todas hagamos nuestra esa ciudadanía celestial, y que todos hablemos en un mismo lenguaje. Que cuando alguien venga a ti diciendo: necesito esto, me está pasando esto, la iglesia se levante unida y se ponga a guerrear y ponga ahí a unirse en oración y empezar a decir: diablo, no somos propiedad tuya, no te pertenezco, mis hijos no son tuyos, mi propiedad no es tuya, está sellada con el Espíritu Santo. Por más que vengas a atentar contra mi vida, ¿cuántas veces el diablo te ha querido matar? ¿Cuántas veces has estado en un hospital allí que parece que ya ibas a salir con los pies para arriba? ¿Cuántas veces te dieron por muerto? Mientras esté el sello del Espíritu Santo, allí hay algo auténtico. Hay un documento que dice que yo tengo un propósito contigo y no va a dejar de ser. La muerte no va a entrar hasta que eso se cumpla en el nombre de Jesús. Por eso, si tú te empeñas, hermano, si tú te empeñas en seguir jugando a ser cristiano, tú sigues. Hay algo que tiene el Espíritu Santo, y es que no te va a dejar en paz. ¿Sabe? ¿Vio cuando usted dio prestado a alguien y le dijo: tal fecha te lo voy a devolver? Y llegó la fecha y no se lo dio. Y usted se puso pesado todos los días: llame y llame, me pagas y me pagas. Y ahí pesado y pesado, porque lo que tú tienes es mío, me pertenece. Sin vergüenza, suéltalo ahora, me pagas porque me pagas. ¿Sí o no? Si usted se deja robar es porque quiere. El Espíritu Santo te persigue, te incomoda. Revuélcate con el infierno si quieres, pero el Espíritu Santo está ahí diciendo: esto es mío, esto me pertenece. Y aunque esté en el vómito, tú tienes el sello, porque un día tú dijiste: Señor, yo te recibo como mi Salvador.
y tú probaste la gloria de Dios y tú sabes lo que es estar en su presencia y de repente vino el infierno a querer reclamar lo que un día fue suyo y a veces cedemos, hermano. Ay, pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. No te va a perseguir en la ducha, en el parque, en la cama, donde estés. Te va a perseguir, no te va a dejar tranquilo. Te va a recordar de dónde te sacó. Te va a recordar la gloria que cayó sobre ti. Las veces que la gente recibió un consejo de ti. Y te va a decir, aunque hoy me hayas abandonado, yo no te he dejado, tú me perteneces, tú eres auténtico, tú eres de mi propiedad, tú me perteneces, ¿lo crees? Me perteneces. Pero eso no es licencia para ir a pecar, eso no es licencia para hacer lo que me dé la gana, porque el Espíritu Santo siempre va a estar, hermano, ese sello va a estar ahí, pero nosotros tenemos que determinarnos. Y sabe, en el versículo 13 de 1:13 de Efesios habla sobre el sello, pero es que en el 14 el apóstol Pablo dice, termina diciendo el 13, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo? Acuérdese que cada vez que él lanza una carta, está escribiendo en función del contexto donde está. El original de esta palabra, son muchos los significados, pero el original es eso: alianza, anillo, arras. ¿Le suena esa palabra? Arras. Compromiso. Para el judío, le voy a seguir pasando, ahí está el pasaje. Para la persona que estaba en ese momento, ¿qué representaban las arras, hermano? ¿Qué era eso? ¿De dónde salió esa situación? Las arras era un pago anticipado por algo, por un acuerdo que habían llegado. Las arras era un término comercial en la época del apóstol Pablo. Era algo que habla de entregar dinero en garantía. Era una parte del precio de compra pagado por adelantado como pago inicial. Las arras era un depósito, un dinero, era un terreno, algo que certificara que habían llegado a un acuerdo. En los tiempos de mi abuelo, eso aún se llevaba. Hoy no lo sé hasta qué punto. Pero, hermano, con lo que sucedió con Mbappé ya nadie cree. Hoy en día la palabra cada vez está teniendo menos autoridad. Si no hay algo firmado, la situación no va para adelante. Pero en estos tiempos, la palabra, las arras, eran una garantía. ¿Y sabe qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? El Señor dijo, yo me voy. Presencialmente dijo, yo me voy. Pero no se van a quedar solos. ¿Cómo le creo yo? Métase en el pensamiento de los discípulos. ¿Cómo le creo? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo? ¿En otra persona? ¿Va a venir en un cordero? ¿Va a venir en qué representación? ¿Cómo va a venir? Y el Señor dijo, yo me voy. No se van a quedar solos. Les voy a dar un depósito. Les voy a dar una garantía que las palabras que yo he dicho mientras he estado con ustedes se va a cumplir. Lo que va a pasar de aquí en adelante se va a cumplir. Y esas arras, ese depósito es el Espíritu Santo. Por eso, en el libro de los Hechos, cuando Él desciende, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿se acuerda el día 50? Cuando llegó el día 50, cuando llegó ese derramamiento, 120 personas recibieron
las arras, el depósito, la garantía de que el Espíritu Santo va a estar siempre contigo, que el Espíritu Santo va a ir por delante peleando por ti, que el Espíritu Santo te va a acompañar siempre. Y yo, dice el Señor, Él va a estar con ustedes hasta que yo vuelva. El Espíritu Santo es esa garantía, hermano. Aquí en España se implantó una costumbre en las bodas. En algunos lugares todavía se sigue practicando. Pero el novio entrega 13 monedas de plata a la novia, a la futura, a la que va a ser su esposa, como garantía pública, como una señal pública de que él tiene lo suficiente, la garantía de que la va a tratar como una reina, que no le va a faltar de nada, que va a estar bien atendida. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece eso? Él se presentaba allí como un caballero y dijo: esta a mí me pertenece y no es un producto, no, es algo mío para toda la vida. Así incursiona, hermano, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué le parece? Él no te ha dejado solo. Él no es un charlatán. Él lo que ha dicho lo cumple. Aunque te pongas como te pongas, rebelde, que no quieras saber nada, o a lo mejor tienes miedo de irte al infierno y no estás disfrutando de la manifestación del Espíritu Santo, pero las arras, el sello está puesto en ti. Cierra tus ojos por un momento. El éxito en el Señor está en la identidad. En la identidad. Ahí donde estás, yo no sé cómo te consideras. Si te consideras hijo, si te consideras un desconocido para Dios, si te consideras alguien que probablemente pueda ser tomado en cuenta por Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo: yo te he sellado. Yo te he sellado en el nombre de Jesús. Lo puede abrir. Ahora ya para culminar, ¿qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo es quien sella a los creyentes, autorizándolos a representar a Cristo. El sello es la autenticidad, la propiedad, lo auténtico. ¿Cuánto cristiano falso anda por allí? ¿Cuánto lobo anda por allí? ¿Cuánta situación, cuánta falsedad anda por allí? ¿Por qué somos engañados por lo falso? Porque no hay el Espíritu Santo. Porque no le hemos dejado al Espíritu Santo. Porque Él dice que te revelará todas las cosas. Porque cuando alguien viene con engaño y falsedad a tu vida, tú lo puedes detectar. Porque tienes el sello. Mientras tú tengas el sello, tú eres auténtico. ¿Y sabe qué pasa? Lo falso se sabe. Lo auténtico tiene algo característico que lo hace diferente de los demás. Es como el billete falso. Se parece que es, y muchas veces nos lo han pasado, pero cuando usted lo toca, cuando usted dice, no, esto tiene algo diferente. Así pasa con usted. No sé, pero este tiene algo diferente. Habla diferente, cree diferente. Este siempre anda hablando de algo positivo. Quiero saber qué es lo que tiene. Por eso tenemos que marcar la diferencia. Por eso no podemos hablar un lenguaje diferente, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos que mostrar al Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Mire eso, ¿le gusta esa imagen? ¿Se ve usted en el barro? Esas manos son las de Dios. ¿Se ve usted en ese barro? ¿Cuántas veces te han
te han moldeado? ¿Cuántas veces parece que el producto ya está terminado y de repente otra vez a empezar de cero? ¿Cuántas veces ha empezado de cero? ¿Cuántas veces pensaste y dijiste, he llegado al éxito, estoy en la cima, y de repente todo se vino abajo, todo se derrumbó? Arrancar de cero. ¿Cuántos han arrancado de cero? ¿Cuántos han vuelto otra vez a intentarlo? ¿Cuántas veces lo has intentado? El Espíritu Santo viene precisamente para moldearte, para hacerte entender de una vez y por todas que somos auténticos, que no somos copias de nadie. Tú no te tienes que parecer a nadie. Tú no tienes que hablar como otro. Nadie te puede obligar a ser copia de nadie. Tú eres auténtico. Tú eres único. No hay otro como tú. Imagínese si hubieran, yo qué sé, dos Janina. Dios mío, mira, se puso pila el hombre. Uy, no, con una hermano tengo suficiente. Con dos no sé qué haría. Imagínese, dos de usted mismo. ¿No se ha dado cuenta de eso, que usted es único? Por más que digan que te pareces a tu padre y a tu madre, eres diferente. Eres único, eres auténtico. Amén. Eres auténtico. No hay otro como tú. No hay otro cabezón testarudo como tú. No hay alguien más bondadoso y servicial como tú. Eres único. Nadie te puede reemplazar. Nadie te puede duplicar ni clonar. El sello que ha puesto el Espíritu Santo sobre ti es único. Es especial. ¿Sí? Eso de que todos los hombres son iguales. ¿Le suena eso? Bueno, a mi hermano no me metan en ese paquete. Yo soy único. Soy auténtico, ¿sí? Pero alguien tiene que testificar de eso, ¿a que sí, mi amor? Alguien lo tiene que decir. No, Él es único, es auténtico, no hay otro como Él. Yo me casé con el auténtico, con el original, no con el falso, no es una copia. ¿Cuántos matrimonios pueden decir eso? Para eso vino, para forjarnos. Y además lo más hermoso es que sostiene el vínculo de la paz en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si el Espíritu Santo no está en este lugar, aquí nos comemos todos. Aquí nos matamos. ¿Sabe por qué la gente entra a un lugar donde está el Espíritu Santo y de repente se siente diferente? De repente es una piedra ahí afuera, pero entró a este lugar y algo le quebrantó, le conmovió y lloró. Y cuando sale de aquí y empieza a renegar consigo mismo y se empieza a decir, calzonazo, ¿por qué lloraste? Y empieza a renegar, pero la gente dice, no sé qué pasó, algo pasó ahí adentro. Si el Espíritu Santo no está aquí, hermano, nos matamos todos, nos comemos, nos peleamos. Es Él el que permite que estemos unidos. Es Él el que permite que nos reconciliemos. Es Él quien permite que aquí podamos hacer cosas grandes. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo tú no puedes crecer. Sin el Espíritu Santo no vas a llegar, no lo vas a conseguir. Porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo va a estar. Y Él lo cumplió. Él lo dijo. Y también, hermano, Él nos asiste. El Espíritu Santo nos asiste en la oración y en la intercesión. ¿Para qué? ¿Lo puede ver? Para obtener la victoria. Si usted se empeña en hacerlo, en conseguir sus cosas sin el Espíritu Santo, hágalo. Dios no te va a detener. Pero el Espíritu Santo te garantiza la victoria. Pero así. ¿Estás viendo esa imagen? Así. Así. ¿Lo ves? Así. Humillado. Doblando rodillas. Leyendo su palabra. Confiando en el Señor. En medio de la adversidad. En medio de toda situación. El Espíritu Santo te garantiza
que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. ¿Lo crees? Puedes levantar tu mano y decir, amén, pastor. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Lo vas a lograr. Diego, lo vas a lograr. Samuel, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Vas a llegar. Lo vas a conseguir. ¿Lo crees? Pero así, con el Espíritu Santo. No en rebeldía. No con testarudez, con el Espíritu Santo. Ponte en pie, iglesia. Ponte sobre tus pies. Quiero terminar diciendo, es más lo que nos une. Iglesia, es más lo que nos une. En esta mañana, cierra tus ojos y ora al Espíritu Santo y dile, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis planes, mis proyectos. Y hoy reconozco que te pertenezco. Hoy reconozco que pusiste un sello en mi vida. Y por más que me quiera desviar, tú siempre vienes a mi encuentro. Tú siempre vienes a mi vida. Tú siempre me acoges. Siempre estás ahí. Pero familia, hermanos, amigos, el Espíritu Santo no está solamente en este lugar. El Espíritu Santo tiene que estar en tu casa. El Espíritu Santo tiene que estar en tu negocio, tiene que estar en tu empresa, en el lugar donde trabajas, porque el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en ti, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios se nota. Donde está el Espíritu de Dios hay una persona transformada, hay una persona cambiada. Por eso haz esta oración conmigo y di, Espíritu Santo. Vamos, dile, Espíritu Santo, hoy reconozco que te pertenezco. Vamos, díselo, hoy reconozco que te pertenezco. Que fuera de ti no soy nada ni nadie. Que sin ti no llego, no alcanzo. Espíritu Santo, yo tengo asegurada la victoria en mi familia, en mi casa, en la posición que tú me has dado. Aún en lo más que a veces estoy tocando suelo ya, que ya no sé qué hacer. En los momentos de dificultad, en el rechazo, cuando parece que todo se detiene, el Espíritu Santo está ahí. Oh, levanta tus manos y habla con el Espíritu Santo. Tómate unos minutos. Habla con el Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor.